Buenos días, amiguitos, ¿cómo estamos? Espero que muy bien. Llegamos a la lección número 5 y hoy primero vamos a orar, ¿ok? Oramos. Amado Dios, en el nombre de Jesús le doy gracias por un día más de vida. Gracias por su amor y su misericordia. Gracias por cuidar a toda mi familia. Le pido sabiduría para seguir aprendiendo más de su palabra. En el nombre de Jesús, amén. Y bueno, después de haber orado, vamos a hacer un pequeño repaso. Aprendimos en la lección pasada sobre el rey Saúl, el rey David y un acontecimiento muy importante, el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y bueno, vamos a seguir conociendo de la palabra de Dios. Hoy vamos a ver cómo nuestro Señor Jesucristo fue crucificado. Pero posteriormente fue un tiempo de mucho gozo porque Jesús resucitó de entre los muertos y Él está vivo. Entonces vamos a iniciar con este estudio. Y bueno, amiguitos, luego de este breve repaso, vamos a ver la lección número 5, que es crucifixión y sepultura de Jesús. Antes de iniciar, vamos a leer un versículo que viene en el Antiguo Testamento, en el libro de Isaías, que dice: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre Admirable, Consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Isaías 9:6. Y todos estos atributos los tiene nuestro Señor Jesucristo. Él había sido prometido en el Antiguo Testamento que nacería años más adelante y esta promesa se cumplió. Nació el Salvador de la humanidad. ¿Con qué propósito? Con el propósito de reconciliar al hombre con Dios. Y bueno, vamos a ver todas las cosas grandes y maravillosas que Jesús hacía en su ministerio. Había mucha gente que seguía a Jesús y Él les recibía y enseñaba acerca del reino de Dios. Los sanaba, pues estando Él allí recibía muchos enfermitos y los sanaba. Y alimentaba a la gente haciendo milagros, extraordinarios milagros, pues después de que había mucha gente escuchándole, el Señor consideraba que ya podían tener hambre. Entonces Él dijo a sus discípulos en una ocasión: ¿cuánta comida tenemos? Sus discípulos dijeron: 5 panes y 2 peces. El Señor pidió que le llevaran este alimento, lo bendijo y lo multiplicó. Y la palabra de Dios dice que comieron 5,000 hombres, sin contar a las mujeres y los niños. Entonces, más de 5,000 personas han de haber comido. ¿A poco no es maravilloso? También el Señor enseñaba a la gente con parábolas, es decir, daba breves narraciones de moralidad, revelando verdades de forma comparativa. Él utilizaba cosas o objetos para comparar las verdades de la vida diaria. Por ejemplo, estas parábolas las encontramos en el libro de Mateo, Marcos y Lucas, como por ejemplo el tesoro escondido, la semilla de mostaza, la oveja perdida y así muchas más. Si gustas las puedes ver en tu Biblia. También Jesús enseñaba en las sinagogas. ¿Qué son las sinagogas? Era un lugar de estudio de las Escrituras. Él venía y enseñaba de las Escrituras. Había gente que le agradaba la enseñanza y había gente que se oponía a ella. Y ahora te voy a mostrar un versículo que te va a encantar. Dice: ¿y sabes que Jesús ama a los niños? Sí, Jesús te ama y es por eso que estoy haciendo este video mostrándote la palabra de Dios. Jesús dijo: dejad a los niños venir a mí y no se los impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos.
Mateo 19:14. Dice la palabra de Dios que nosotros, que somos ya adultos, debemos tener un corazón de niño, porque de ellos es el reino de los cielos. Y bueno, también vamos a ver que había mucha gente que creía en Jesús y mucha gente que no creía que Jesús fuera el Mesías. Había gente que vivía conforme a la voluntad de Dios y seguía sus enseñanzas, pero había gente que no obedecía. Entonces Jesús pregunta a sus discípulos, ¿quién creían que era él? Y uno de ellos contesta, Pedro, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Lo podemos leer en Mateo 16:16. Pedro sabía que a quien tenía por maestro era el Mesías. ¿Y sabes? Jesús pasaba mucho tiempo con sus discípulos. Él vivía y convivía con ellos en lo que los instruía de las cosas que ellos debían hacer cuando Él ya no estuviera con ellos. Y en diversas ocasiones Él les anunciaba que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Esto lo encontramos en Mateo 16:21. Y entonces el Señor decía a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Mateo 16:24. Ellos debían caminar conforme a la enseñanza de Jesús, a la enseñanza misma que Él les estaba dando. ¿Y sabes? Un día, un fariseo, intérprete de la ley, preguntó a Jesús, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Mateo 23, 35 y 40. ¿Cuál ley? La ley que le dio a Moisés, la de los 10 mandamientos. Pero si nosotros amamos al Señor con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con toda nuestra mente, no nos va a costar obedecer los 10 mandamientos, porque por amor a Dios nosotros podemos ser muy obedientes. Y 6 días antes de la Pascua, Jesús vino a la casa de su amigo Lázaro, quien vivía en Betania, en donde vino María con un vaso de alabastro de perfume de nardo puro, muy caro este perfume, y lo derramó sobre la cabeza y sobre los pies de Jesús, estando él sentado a la mesa. Y Judas, uno de sus discípulos, Judas Iscariote, quien más tarde lo entregaría, se molestó con María porque dijo, este perfume es muy caro. Pero Jesús le dijo, déjala, este perfume es quien prepara mi cuerpo para la sepultura. Jesús sabía que pronto él sería arrestado y crucificado. Y bueno, si tienes duda de qué es la Pascua es una celebración en donde se celebra la liberación de la esclavitud de su pueblo en Egipto. Recordemos en lecciones anteriores que Dios sacó a su pueblo Israel de la esclavitud en Egipto. Eso es la Pascua. Y sabes, en Mateo 26 del 2 al 5, los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos planeaban aprender a Jesús con engaños para matarle, pues ellos no creían que Jesús era el Mesías
Ellos le acusaban de que él se proclamaba ser igual a Dios. Por eso querían matarle, porque no reconocían que él era el Mesías esperado, el Rey de Reyes, el Salvador. Así también Jesús dijo a sus discípulos: dentro de 2 días se celebra la Pascua y el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado. Esto lo pueden encontrar en Mateo 26, del 2 al 5. Entonces Él ordenó a sus discípulos que prepararan la Pascua y ellos fueron y así lo hicieron. Y el Señor cenó con sus discípulos y festejó la Pascua. Y estando con ellos, les dijo: uno de ustedes me traicionará. Ellos se entristecieron mucho y empezaron a preguntarse: ¿soy yo, Señor? Y dice Judas: ¿seré yo, Maestro? Y Jesús le dice: tú lo has dicho. Así Jesús tomó el pan y les dijo: comed, este es mi cuerpo. Tomó la copa de vino y dijo: bebed, esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para perdón de pecados. Pues podemos ver que el pan es el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, el cual fue azotado, golpeado, maltratado, y la copa de vino es la sangre de Jesucristo, la cual Él derramó en la cruz para que nosotros fuésemos redimidos de nuestros pecados. Por eso Él es el Salvador de la humanidad. Después, el Señor Jesús y sus discípulos llegan a un lugar llamado Getsemaní, en donde Jesús ora a su Padre, pues Él se siente angustiado por la situación que viene. Él sabe que va a ser arrestado, va a ser juzgado, va a ser azotado y crucificado. ¿Por quiénes? Por nosotros. Nosotros somos los pecadores. Él no cometió ningún pecado. Él es nuestro Salvador. Jesús es llevado y presentado ante Pilato, un gobernador romano de Judea. Él convoca a los principales sacerdotes, a los gobernantes y al pueblo de Jerusalén y les dice: me han presentado a este como un hombre que perturba al pueblo, pero yo no hallo ningún delito en él. Y el pueblo no quiso dejar en libertad a Jesús. Ellos prefirieron dejar en libertad a un hombre llamado Barrabás. Y ellos le gritaban a Pilato y a Jesús: crucifícale, crucifícale. Y Pilato hizo lo que el pueblo pidió. Jesús fue crucificado. ¿Y sabes? Jesús fue crucificado en un madero, como si Él hubiese sido un gran pecador. Pero Él no fue pecador, los pecadores somos nosotros. Él pagó en esa cruz todos nuestros pecados. ¿Para qué? Para que nosotros tengamos esta esperanza de vida eterna. Solo necesitamos creer. ¿En qué? En la obra grande y maravillosa que Él hizo en la cruz. Dice San Juan 3, 16 y 17: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. ¿Quién? Jesucristo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Por la obra de Jesucristo, nosotros podemos tener esta esperanza de vida eterna. Y dice Primera de Juan 1:9, que si nosotros confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Cuando llegó la noche, vino un hombre llamado José,
quien envolvió el cuerpo de Jesús en una sábana limpia y lo puso en su sepulcro nuevo que había labrado en la peña, y pusieron una gran piedra a la entrada del sepulcro. También pusieron guardias para evitar que sus discípulos sacaran su cuerpo. Y aquí estuvo el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo durante 3 días. Y bueno, llegamos al final de esta lección. En la próxima lección vamos a ver un tema muy importante y de mucho gozo, pues vamos a hablar de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Que Dios les bendiga, les mando un fuerte abrazo. Adiós.